Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Somos comunicación, lucha y servicio. Amables oyentes, muy buenas noches. Les habla Karina Andrea Arango Carbonó, directora del programa Educación al Día. Agradecemos a ustedes por su sintonía el día de hoy y les recordamos que este es el programa del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia, ESEDA, y Omar Arango Jiménez. Agradecemos también la asistencia técnica de Fabián Henao Carmona. Bienvenidos. Mi nombre es Carolina Ávila y a continuación un avance de lo que veremos en nuestro encuentro de hoy. En el marco de la implementación del Acta de Acuerdo 2023, socializamos los compromisos suscritos en materia de jornada única, actualización y pago del cálculo actuarial y derechos humanos. El 9º Encuentro Nacional de Secretarios de Prensa, Propaganda y Publicaciones de FECODE y sus filiales concluyó con el compromiso de ampliar, fortalecer y articular canales, redes y medios de comunicación. En un evento público encabezado por el presidente Gustavo Petro, el movimiento sindical colombiano fue reconocido como víctima del conflicto, iniciando así el proceso para su reparación colectiva. Y hoy finalizamos la socialización de los puntos del Acta de Acuerdo Colectivo 2023, que ya se encuentra en su fase de implementación, por lo que en lo concerniente al punto de jornada única en el punto 3 del eje de política pública educativa, se acordó que esta solo se implementará con previa verificación de las condiciones. La jornada única pasó de ser una estrategia de calidad. Los acuerdos principales dentro del acta suscrita entre FECODE y el Ministerio de Educación Nacional el pasado 5 de julio es lo que tiene que ver con la garantía y el respeto por los derechos humanos del magisterio. Por ello hoy damos a conocer los compromisos a los que se llegaron en esta materia. En el cuarto eje del Acta de Acuerdo Colectivo se desglosa todo lo referente al derecho a la vida, las garantías para el ejercicio de la profesión docente, la actividad sindical y la escuela como territorio de paz. En el primer punto se hace referencia a brindar garantías y respeto por los derechos humanos, dentro del cual el MEN se compromete a dar continuidad a las sesiones periódicas del Comité Nacional de Seguimiento de Traslados a Educadores por razones de seguridad personal. Además de continuar con el compromiso institucional para garantizar el derecho fundamental a la vida, la protección, la seguridad e integridad de los educadores y sus familias. El MEN también se compromete a continuar con la articulación con la UNP, la Defensoría del Pueblo, la UARIP, la Procuraduría y Fiscalía General para atender situaciones extremas que amenacen la vida o integridad de los educadores, además de realizar la revisión conjunta de la efectividad del Comité Nacional de Seguimiento de Traslados a Educadores por razones de seguridad personal, entre otros temas. En el segundo punto de este eje se habla de la reforma al decreto 1782 de 2013, en donde el MEN se compromete a instalar la mesa interinstitucional con los actores de la ruta de atención para establecer posibles modificaciones al decreto 1075 de 2015 en lo referente a traslados por razones de seguridad. Frente al punto que recoge los permisos sindicales y las comisiones de servicio para los cargos de representación nacional y regional, se acoge el acuerdo 109 establecido en el acta parcial de 26 de julio de 2021 de la Mesa de Negociación Estatal en materia de garantías sindicales. El MEN se compromete a realizar las gestiones para que Mintrabajo convoque a FECODE a reunión con Mintrabajo, Departamento Administrativo de la Función Pública y representantes de las organizaciones sindicales firmantes del acuerdo, en la búsqueda de una propuesta conjunta de modificación del decreto 344 del 2021. Por su parte, en el cuarto punto de este eje, el MEN se compromete a partir de los lineamientos impartidos en la Mesa Permanente de Concertación con las centrales sindicales CUT, CGT, CTC y FECODE, para la reparación colectiva del movimiento sindical, a impulsar un plan integral de reparación y generar acciones positivas por el fortalecimiento del derecho de asociación, negociación y ejercicio de la actividad sindical. Finalmente, sobre la Escuela de Territorio de Paz, se acordó que el MEN implementará estrategias para transformar las prácticas pedagógicas y la cultura escolar para hacer de las instituciones espacios para el ejercicio de la ciudadanía, reconciliación, el desarrollo socioemocional, el antirracismo y el cambio climático. Asimismo, se fortalecerán las redes de maestros, de comunidades de práctica y de organizaciones sociales con miras a hacer de los establecimientos educativos territorios de paz, con lo que se contribuirá a una vida digna en el marco de los derechos y la justicia social.
Es momento para que la profesora María Eugenia Londoño Ocampo, fiscal de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, socialice temas de interés para el magisterio colombiano. Colombia se moviliza, el pueblo se moviliza, el magisterio colombiano se moviliza. Desde la Fiscalía de FECODE estamos invitando a todas y todos para que el próximo 27 de septiembre salgamos a las calles. Hoy nos corresponde respaldar y abrazar el cambio. Con comparsas, alegría, grupos musicales, una caravana por la vida, una caravana por la paz. Hoy las reformas nos llaman para que las defendamos. ¿Quién defiende las reformas? El pueblo, porque son reformas con el pueblo y para el pueblo. Reforma a la salud, reforma agraria, reforma pensional, reforma a la educación pública estatal como derecho fundamental, reforma laboral. Nos corresponde entonces salir a la calle con el pueblo soberano a defender lo que logramos en las urnas con la acción política y con el gran estallido social. No pasarán los enemigos y enemigas de la educación pública estatal que hoy le asestan un golpe blando no solamente al gobierno del cambio, sino al magisterio colombiano y a FECODE. Proyecto de ley 192, total rechazo. No a los bonos escolares que privatizan la educación del pueblo colombiano. Asimismo, rechazamos el proyecto de ley 053, que está coartando el derecho a la huelga al magisterio colombiano. Declaremos enemigos y enemigas de la educación pública estatal a todos los congresistas y las congresistas que hoy están buscando asestar un golpe blando al magisterio colombiano. Porque la dignidad se haga costumbre, porque Colombia sea potencia mundial de la vida y porque la escuela es territorio de paz, magisterio colombiano, nos vemos en las calles el 27, en una gran toma de Bogotá, en una gran toma de las capitales, nos movilizamos. Frente a la necesidad de identificar cuántos docentes aún no están afiliados al FOMAC y conocer la deuda del pasivo prestacional que a la fecha tiene el fondo, el Gobierno Nacional se comprometió con FECODE en el marco de la firma del acuerdo colectivo a adelantar gestiones que permitan dar el cumplimiento a estos temas. El punto 5 del eje 3 del Acta de Acuerdos 2023 establece no solo la actualización y el pago del cálculo actuarial en el FOMAC, sino el establecimiento de convenios para que se cumpla. ¿Pero esto qué implica? Pues que el gobierno debe definir el estado actual y real del monto de las pensiones del magisterio en el FOMAC, no solo las actuales, sino que con estadísticas establecer las que se van a entregar a los maestros próximos a pensionarse y los que aportan para el futuro. A su vez, evitar que haya una desfinanciación del fondo. Por eso, en un plazo de 6 meses desde la firma del acuerdo, el Gobierno Nacional debe entregar un informe del pasivo prestacional que se adeude al FOMAC. Además, el Ministerio de Educación Nacional, en el término de 3 meses contados a la firma del presente acuerdo, instalará con FECODE una mesa técnica en la cual se evalúe integralmente la situación de aquellos docentes oficiales que aún no han sido afiliados al FOMAC o requieren formalización de aportes. Conforme con dicha evaluación, la mesa técnica evaluará los aspectos técnicos, jurídicos y financieros para la expedición de un acto administrativo mediante el cual se establezcan los requisitos, plazo para la afiliación al fondo y las condiciones y procedimientos para el cumplimiento de las obligaciones si a ello hubiere lugar, a cargo de las entidades territoriales certificadas. El Ministerio de Educación Nacional agendará en cada sesión del Consejo Directivo del FOMAC la presentación de informes sobre el pago oportuno de prestaciones sociales del magisterio y continuará con el seguimiento a los compromisos de la sociedad fiduciaria con el objetivo de avanzar de manera consistente con el proceso. En coordinación con el FOMAC, se continuará reforzando el trabajo en territorio para mantener y mejorar los resultados obtenidos a la fecha. Bueno, tenemos 2 problemáticas muy significativas en este momento. El tema de los maestros no educadores, la asimilación al 2277. Ya estamos en mesa de trabajo con algunas ET certificadas para que se logre avanzar en ese proceso en lo que tiene que ver con la asimilación del 2277 de los maestros no educadores. En este momento se está estableciendo un link para hacer una caracterización de los compañeros, a ver a quienes le conviene permanecer o hacer el proceso de transitoriedad.
y también estamos mirando para que aquellos que no les convenga entrar en este proceso puedan iniciar entonces otro proceso a través del sistema transitorio de equivalencia. Otras mesas de trabajo que estamos desarrollando en nuestra región es la mesa de trabajo con los maestros provisionales. Ya hemos tenido grandes avances, entre ellos solicitarle al Gobierno Nacional, al Ministerio de Educación, que las horas extras sean convertidas en plazas para así minimizar la masacre laboral que se nos avecina con los maestros provisionales. Durante 2 días, el pasado 14 y 15 de septiembre, los responsables de las secretarías y departamentos de prensa y comunicaciones de FECODE y la CUT de todo el país se reunieron en Bogotá en su encuentro nacional, un evento que dejó importantes tareas y compromisos. Exponentes como Patricia Lara, fundadora de la revista Cambio, Ramón Jimeno, periodista y consultor, Oscar Chalá, analista político de la revista Raya, Luciano Sanín, director de la Corporación Viva la Ciudadanía, Santiago Sánchez, investigador y analista, entre otros, fortalecieron al magisterio colombiano en el marco del 9º Encuentro Nacional de Prensa y Comunicaciones de FECODE y la CUT, que estuvo liderado por el secretario del área en la Federación, Miguel Ángel Pardo Romero, y la directora del departamento en la central, Trina Chavarría. Muy importante esta capacitación, pues nos enseñan mucho sobre el manejo del contexto, la importancia de la utilización de los medios en nuestras regiones. Claro, este evento nos lleva a eso precisamente, a que entendamos que en cada una de nuestras organizaciones las comunicaciones se les tiene que dar una importancia altamente significativa. Hay mucha desinformación a la sociedad de parte de los medios de comunicación que todos conocemos, y entonces nos toca, en este caso FECODE y las filiales como SUDET en Bolívar, pues informar, fortalecernos para poder informar con veracidad, poder informar dando un análisis crítico de cómo se mueve Colombia y cómo se mueve el mundo. Esa unión entre FECODE, CUT y todas las organizaciones sindicales debe ser constante para poder que nosotros tengamos en lo sindical unos logros evidentes, concretos. Yo creo que el compromiso como tal, de mi parte, no sería más como una conclusión, sino estar más enlazada con FECODE, con las personas de experiencia, digámoslo así, porque nosotros vamos apenas en ese proceso o en esa trayectoria de iniciativa para llegar a hacer un buen trabajo. Este encuentro también incluyó a los equipos de trabajo y ambas organizaciones y tuvo espacio para actualización del plan de acción de la Secretaría de Prensa de FECODE 2023-2024, el ejercicio de estrategias de comunicación y la socialización de la proyección del trabajo en cada sindicato filial. Ahora, con información de coyuntura nacional, le damos paso al secretario de Relaciones Intergremiales y Cooperativas de FECODE, el profesor John Willy Carmona Moreno. En el marco de los acuerdos entre FECODE y el Ministerio de Educación Nacional avanzamos en la mesa de implementación del acuerdo frente al ascenso y reubicación de los docentes vinculados bajo el decreto 1278. En la tercera sesión que realizamos hoy, 19 de septiembre, avanzamos en los siguientes puntos. Lo primero, se concretaron 2 cohortes. En la primera cohorte se presentarían 126.000 maestros, todos aquellos y aquellas que cumplan requisitos. En la segunda cohorte se presentarían los que no aprueben la primera cohorte, y si en los dos movimientos anteriores algún maestro o maestra no logra alcanzar el porcentaje para ascender o ser reubicado, tendríamos un curso parecido a los cursos de la SF para que en el cuatrenio tengamos 126.000 movimientos garantizados para la totalidad de maestros del 1278. Frente al modelo transitorio que se está consensuando mientras debatimos el tema del Estatuto Único, se acuerdan los siguientes elementos como instrumentos para ser valorados con diferente ponderación: el tiempo de servicio, el tiempo y la cantidad de movimientos sin ascender o que han ascendido, los títulos y la formación académica, y la ubicación de la plaza del docente, ya sea rural dispersa, rural o urbana. En ese sentido, creemos que es importante también avanzar en un instrumento que pueda medir el potencial pedagógico de los maestros a través de una prueba que la realizaría una universidad
que tenga facultad de educación y que tenga precisamente la capacidad de diseñar una prueba que mida lo pedagógico y la práctica docente y que no se aplique ni regla fiscal ni elementos que nos permitan torpedear el ascenso. Creemos que esto es un avance en el descongelamiento del ascenso para los maestros y las maestras del 1278. Luego de años de espera y de vulneración de derechos, el gobierno nacional reconoció en un acto público al movimiento sindical colombiano como sujeto de reparación colectiva. Sin duda, una oportunidad histórica para fortalecer el diálogo social y para encaminar acciones institucionales a la revitalización de la democracia en el país. El proceso de reparación al movimiento sindical como colectivo víctima del conflicto armado inició el pasado 14 de septiembre con el evento Reparar los Sueños de Libertad, en el que el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, la directora de la Unidad para las Víctimas, Patricia Tobón Yagarí, y más de 500 personas, entre ellas organizaciones sociales y sindicales, acompañaron el acto de reconocimiento público a las centrales sindicales CUT, CGT y CTC y FECODE, cuyos afiliados al día de hoy han sido víctimas de más de 15.810 violaciones a la vida, libertad e integridad. Ya hoy, con el reconocimiento y la caracterización y la denuncia de cada uno de los hechos victimizantes, viene la construcción de la ruta de reparación integral, y dentro de esa ruta de reparación integral he recibido la instrucción clara en el sentido de que hay que trabajar hacia organizadores sindicales, y lo tomaremos porque esto tendrá que ser concertado. Hay una mesa de concertación para estos procesos de reparación. Las cifras que se registraron hoy, entre otras, de 3.265 dirigentes sindicales asesinados en el país, hace que entonces este reconocimiento que hace el Estado pueda entonces acoger todos los procesos que se adelantaron en los organismos internacionales como la ONU, y que de esta manera el sindicalismo colombiano pueda posicionarse como una expresión legítima y legal de lucha. Aunque la Defensoría del Pueblo manifestó que con voluntad política se puede avanzar en acuerdos y en acciones que contribuyan al tejido social y al avance como nación, FECODE recalca que todavía falta la desclasificación de los informes de inteligencia en donde se reconozca y juzgue a los victimarios. La Defensoría ha servido como garante de todas las versiones de las víctimas, de la recopilación de los hechos victimizantes, ha recogido todos los testimonios y las declaraciones de todas las víctimas del movimiento sindical. Dentro del proceso de construcción de informes, nosotros cruzamos muchísima información de hechos, donde estaban, por ejemplo, las brigadas, donde estaba operando el DAS, donde estaba operando grupos paramilitares, y aparecen presuntos responsables. Entre esto hemos identificado y corroborado y con la JEP que hubo órdenes desde el DAS, desde los cuerpos de inteligencia, para que se asesinara sindicalistas. De acuerdo con la cartera de trabajo, otro de los mandatos de gobierno es que se trabaje en la desclasificación de los informes de inteligencia frente a quienes fueron los que mandaron a ejecutar estos asesinatos, amenazas, exilios que han existido en el movimiento sindical. También se deberá avanzar con la mesa de concertación permanente, el diagnóstico del daño que tiene que ver con el análisis del impacto social a las familias, a las organizaciones sindicales, y establecer cómo se van a reparar. Detrás de este reconocimiento hay un trabajo arduo de investigación, de memoria, recuperación de hechos por parte del movimiento sindical y de diálogo con las familias de las víctimas, que ha dado frutos, como el pasado 24 de marzo con la inclusión en el Registro Único de Víctimas. La semana pasada se cumplieron 50 años del golpe de Estado en Chile. Un hecho que llevó a la muerte al primer presidente de izquierda del continente, elegido de manera democrática, Salvador Allende, lo cual originó una dictadura que duró 17 años consecutivos. Sin duda alguna, este fue un hecho histórico que marcó un antes y un después en materia de derechos humanos y sindicalismo en América Latina. El 11 de septiembre de 1973 quedó grabado en la historia de Chile y de Sudamérica como el inicio de la época más oscura del continente por el inicio de las dictaduras militares. Inauguró un momento de golpes militares en el sur del continente. Al golpe en Chile lo siguió el golpe militar en Uruguay en el 73 también, y posteriormente en 1976 en Argentina.
Aunque la historia se refiere solo al 11 de septiembre, fue una suma de muchas actividades conspirativas realizadas con meses de anterioridad. Pero ese día, las Fuerzas Armadas atacaron el Palacio de la Moneda de Chile y derrocaron al gobierno de la Unidad Popular del presidente Salvador Allende e impusieron un régimen de miedo en manos del general Augusto Pinochet. Detrás estuvieron Estados Unidos, sectores económicos de Chile y parte de la prensa del país. Con el golpe vino la hegemonía del neoliberalismo en Chile, y con esa hegemonía vinieron las grandes reformas que no solamente se implantaron en ese país, sino que se aplicaron en diferentes países de América Latina, entre ellas la privatización de las empresas del Estado, la flexibilización laboral y la pérdida de grandes derechos sociales por parte o para las clases trabajadoras. La dictadura, que duró hasta 1990, se ensañó con la educación y el conocimiento. 136 docentes fueron asesinados, miles más fueron exiliados, perseguidos y torturados. La organización gremial y sindical de los trabajadores de la educación fue suprimida a nivel nacional y se cerraron las escuelas normales. El enorme impacto en los derechos humanos que generó el golpe de Pinochet. Es sabido que con el golpe vinieron exilios, asesinatos, desapariciones, y esto representa una etapa muy oscura en la historia de los derechos humanos en América Latina. 17 años de una dictadura despiadada le siguieron al golpe de Estado. El apagón cultural, político y social en el país generó un retroceso que impactó a Chile y América Latina, calando en la memoria como una herida que aún hoy sigue abierta como una deuda que el neoliberalismo le deberá pagar a la historia y que el continente no puede repetir. Y antes de finalizar nuestro programa, los invitamos a ver el editorial del presidente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, el licenciado y doctor en Ciencias de la Educación, Domingo José Ayala Aspitia. Un cordial y fraterno saludo al magisterio colombiano, a la comunidad educativa y a la opinión pública en general. Este 27 de septiembre, todas y todos a la calle, a respaldar el gobierno del cambio, sus reformas sociales, económicas y políticas, porque necesitamos que todo ese gran esfuerzo se materialice para respaldar la reforma a la salud, la educación, la reforma agraria, laboral y pensional. Necesitamos que estas leyes, estos proyectos de leyes se conviertan en realidad, pero también a defender la salud digna para el magisterio y sus familias, materializar los acuerdos firmados entre FECODE y el gobierno nacional, apoyar la paz total, la escuela como territorio de paz. Por ello es importante la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones para tener recursos suficientes. Asimismo, la ley estatutaria que garantice la educación como derecho fundamental. Rechazaremos en las calles el proyecto de ley 192 sobre bonos escolares que pretende privatizar la educación, pero a su vez estaremos desarrollando grandes acciones con relación al proyecto de ley 053 del 2023 que pretende eliminar el derecho a la huelga por parte de los maestros y maestras. El 26 de septiembre estaremos buscando criterios que nos permitan de conjunto establecer la resolución de convocatoria, dado los requerimientos que hemos venido planteando y la urgencia para que se dé esa gran oportunidad alrededor de unos 126.000 maestros que está establecida en acuerdo FECODE gobierno. Pero por otro lado, también vamos a desarrollar lo de las primas territoriales el día 4 de octubre. Vamos a mirar cómo se va avanzando en este gran proceso, pero también lo relacionado a la jornada única que estaremos discutiendo el 4 de octubre. Los traslados como una forma de defender la planta de personal docente y administrativo lo estaremos también discutiendo el próximo lunes 25 de septiembre.
la reforma constitucional al sistema general de participaciones que tenemos que concretar. Vamos a realizar el 2 y 3 de octubre un encuentro nacional de secretarios de salud y de prestaciones económicas. Por ello es importante, antes que finalicen estos contratos, desarrollar este seminario para dar a conocer en detalle lo que significan los nuevos contratos de salud a partir del 1 de noviembre. Compañeras y compañeros, esta es la lucha permanente que hemos venido liderando. No se nos olvide que necesitamos la unidad en estos grandes propósitos, pero sobre todo la lucha que hemos venido liderando. Amables oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Les recuerdo que soy Karina Arango Carbonó y agradecemos a todos por su sintonía. Les recordamos que nos pueden escuchar de lunes a viernes a través de www.educacionaldia.com.co de 7:30 de la noche a 8:30. También pueden sintonizarnos a través de nuestro canal de YouTube. Feliz noche para todos. Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en Somos Comunicación, Lucha y Servicio.